Unidad número 2, medio de enlace. Material de estudio número 2, enlaces eléctricos. Este tema comprende el estudio de los enlaces eléctricos como definición de líneas de transmisión, sus tipos constructivos, tipos de conexión, transformadores adaptadores de impedancia, comportamiento eléctrico de la línea de transmisión, comportamiento de una línea de transmisión con carga adaptada, pérdidas en las líneas, ondas estacionarias, adaptación de impedancia utilizando líneas, y comprende también los apéndices con características de las líneas, relación entre error y potencia y tipo de conectores normalizados más comunes. Los enlaces eléctricos utilizan la señal eléctrica para portar y propagar la información. Se constituyen básicamente por un circuito eléctrico en el cual las corrientes circulan hacia y desde los transceptores, es decir, entre ellos. Se denomina como línea de transmisión los conductores eléctricos independientes o reunidos en un cable que se utilizan para la transmisión de la señal eléctrica. Debe existir un camino de ida y otro de retorno para la corriente. En general, las líneas de transmisión cuentan con alambres conductores para ambos sentidos, pero resulta posible solo disponer un conductor efectuando el retorno de la corriente por medio de la tierra, lo que se dice línea con retorno por tierra. Las potencias que se ponen en juego pueden cumplir un amplio rango, por ejemplo, desde el orden de los miliwatts en las líneas de telecomunicaciones hasta potencias del orden del gigawatt cuando hablamos de cables de alta tensión de 500 kilovoltios. No obstante, las diferencias de potencia, las líneas tienen comportamientos similares independientemente de ese nivel de potencia. Pero en esta materia solo nos interesa estudiar con cierto detalle los fenómenos que ocurren en las frecuencias utilizadas en telecomunicaciones, que son mucho mayores que las utilizadas para el transporte de energía, donde se utiliza 50 o 60 Hz. La primera clasificación que se puede hacer de las líneas es el tipo constructivo, donde encontramos dos grandes familias. Las líneas de transmisión de conductores excéntricos o apareadas, que son conductores que están reunidos en forma generalmente trenzada y que tienen la misma construcción, es decir, son idénticos los conductores. Tienen un aislante que separa ambos conductores, que pueden ser de aire, como en este caso se explica. Puede ser de tipo cinta plástica y puede ser del tipo de par reunido, trenzado o al menos puesto en forma de hélice, disponiendo uno sobre otro los conductores aislados helicoidalmente. Aquí tenemos los dibujos correspondientes de lo que sería una línea con aislante de aire, donde necesariamente hay separadores, espaciadores, pero en poca cantidad y ocupa muy poco volumen. Prácticamente lo que hay entre los conductores es aire. Lo mismo podemos pensar en las líneas telegráficas antiguas, donde había un poste con una cruceta y sobre la cruceta se disponían los cables aislados por el aire. En el caso del cable tipo cinta, hay los conductores reunidos y mantenidos homogéneamente separados por un dieléctrico sólido que generalmente es de plástico, o bien el cable de conductores trenzados, donde ambos conductores, que son idénticos también, se van disponiendo en forma helicoidal a lo largo de la ruta de transmisión. También pueden hacerse otro tipo de construcciones, pero siempre hablamos de líneas apareadas o de conductores excéntricos porque cada uno tiene su propio centro o eje. En este caso tenemos dos conductores que están reunidos dentro de un dieléctrico sólido de forma circular con una trenza que oficiará de blindaje y luego una funda protectora del conjunto. Este puede ser un típico cable de micrófono, por ejemplo. El blindaje se conecta a tierra de manera que las descargas exteriores que podrían producir tensiones de ruido
en los conductores sean atrapados por la malla y derivados a tierra. Este es el conjunto que se denomina aquí como línea paralela tubular con armadura. La línea de transmisión de conductores paralelos simples, es decir, las que están reunidas en aisladores y tienen aire como principal aislante, son apropiadas para aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, en las frecuencias altas, de 1 GHz en adelante, sus pérdidas por radiación y pérdidas dieléctricas, así como la susceptibilidad a la interferencia, son excesivas. En estos rangos conviene utilizar entonces cables de tipo de par trenzado sin blindar, denominado UTP, o con blindaje, denominado STP, o los cables coaxiales. Los cables coaxiales son los que se denominan como línea de transmisión coaxial o concéntrica. El cable coaxial básico consiste de un conductor central rodeado por un conductor exterior concéntrico, con distancia uniforme siempre desde el centro. Aquí tenemos el conductor interno, el dieléctrico que separa el conductor interno del conductor externo, que generalmente tiene una forma de trenza de alambre o malla, y luego un recubrimiento protector general. Esencialmente hay dos tipos de cables coaxiales: líneas rígidas llenas de aire o de un gas inerte y líneas sólidas flexibles, como la mostrada en la figura 2. En este caso, el aislante es un sólido, pero existe la posibilidad de que esto fuera aire o un gas inerte metido en forma a presión dentro del conductor. El aislante en forma de gas o de aire tiene mayor, o mejor dicho, mayor rendimiento, porque tiene menores pérdidas de potencia. En cambio, el dieléctrico sólido consume potencia que se la roba a la señal, pero es más fácil de construir, es más barato y permanece, digamos, aislado todo el tiempo. No así el problema del conductor con aire o gas, que de penetrar humedad en su interior pierde la capacidad dieléctrica. Aquí se ve la distribución de las líneas de campo eléctrico y magnético dentro del conductor coaxial. Estas son las dimensiones o parámetros principales de las dimensiones, que son el diámetro del conductor interno y el diámetro del conductor externo, el diámetro interior del conductor externo. Entre ellos, conductor interno y externo, se establecen líneas de campo eléctrico perpendiculares al conductor interno y hacia el conductor externo, y como la corriente circula por el conductor interno y retorna por el externo, pero si nos concentramos en el interno, las líneas de campo magnético serán también perpendiculares a él. Las líneas de campo magnético son rotacionales, las líneas de campo eléctrico siempre son potenciales y van vectoriales desde un punto hacia el otro. Las dos ondas, la de energía eléctrica y la de energía magnética, van en fase y tendrán una representación vectorial en función de su intensidad de campo eléctrico o intensidad de campo magnético. Decíamos que los cables coaxiales con dieléctrico sólido tienen más pérdidas que los cables con dieléctrico de aire, pero son más difíciles de mantener en operación los cables con dieléctrico de aire. Existe una solución intermedia, que es utilizar un dieléctrico de espuma de polietileno, FOAM en idioma inglés, que es un polietileno que se solidifica aprisionando en su interior un gran porcentaje de aire o gas inerte en forma de burbujas, con lo cual tiene la ventaja de los dos vistos anteriormente. Es decir, son un dieléctrico sólido, pero a su vez con un porcentaje de gas inerte en su interior. Por lo tanto, están a mitad de camino entre el plástico sólido y el aire completo. Bueno, el cable coaxial es un sistema de dos conductores en los que la onda eléctrica es conducida y dirigida a través del conductor externo y del conductor interno. Es en realidad un conductor eléctrico y no electromagnético, pero resulta interesante discutir la distribución de las ondas de campo. Y cuando se trabaja con el cable coaxial
a grandes frecuencias, por ejemplo por encima de 3.000 MHz, es posible que se comporte como una guía de onda, tipo de conducción que veremos al final del apunte. Las líneas de campo eléctrico, como dijimos, van radialmente entre el conductor interno y el externo, y se reflejan de uno a otro perpendicularmente a las superficies. La línea de campo magnético rodean como anillos al conductor interno y forman ángulos rectos con las líneas de campo eléctrico denominadas E. Las intensidades de uno y otro campo están en fase. Y la propagación de la onda es perpendicular al plano que forman ambas líneas E y H. Si miramos aquí, tenemos un plano que conforma estas líneas de campo, y la onda sale y viaja en forma perpendicular a él. El cable coaxial es un medio que puede transmitir corriente continua, lo cual no tiene sentido en las telecomunicaciones, pero es decir, puede transmitir frecuencias muy bajas, tan bajas como podría ser la frecuencia continua de corriente continua, que es frecuencia cero, o sea, la frecuencia mínima que puede trabajar es cero, y existe una frecuencia máxima en la que empiezan a producirse perturbaciones en la transmisión de las ondas. Esa frecuencia máxima resulta ser proporcional, no igual, sino proporcional a esta relación, que es C0 la velocidad de la luz dividido la suma del diámetro del conductor interior más el diámetro del conductor exterior. Las líneas de transmisión eléctricas utilizadas como líneas de telecomunicaciones es algo que se aplica desde los años 40, es decir, 1940 en adelante. Las líneas de transmisión de energía eléctrica se utilizan para propagar cantidades de energía de alta potencia desde los centros de generación a consumo. Las corrientes que fluyen en ellas lo hacen a frecuencias bajas de 50 o 60 Hz según el país, y muy por debajo de las que se utilizan normalmente en telecomunicaciones, que pueden arrancar, digamos, de 3.000 kHz de 3 kHz para arriba. Entonces, es usual y resulta posible inyectar frecuencias del orden de los 40 a 500 kHz en las líneas de alta tensión, que son utilizadas como portadoras que son moduladas por la señal a transmitir. El acoplamiento se hace mediante capacitores y con bobinas de trampa para que la frecuencia quede en el segmento de transmisión que nos interesa cubrir. En este diagrama lo que se ve es un equipo transceptor de comunicaciones, suelen tener de 5 a 80 vatios, estos equipos, o 100 vatios, van a ser modulados por la señal que ingresa desde, por ejemplo, una central telefónica o un teléfono, o podría ser un módem de datos. Va a haber una etapa de generación de alta frecuencia, que genera una portadora modulada, es decir, una portadora de 40 o 500 kHz modulados. Va a haber una bobina de descarga o drenaje y un capacitor. Ese capacitor acopla la radiofrecuencia hacia la línea de alta tensión. La radiofrecuencia, para que no vaya a la dirección que no nos interesa, se detiene con una bobina que se llama bobina de choque o trampa de onda. La radiofrecuencia entonces continuaría en esta línea, en esta dirección, hasta llegar al extremo opuesto donde nos interesa aprovecharla. Y otra vez ponemos una trampa para que sea derivada la frecuencia a través del capacitor y entre al transceptor corresponsal del anterior. La bobina de drenaje es solamente para descargar la frecuencia de 50 ciclos, es decir, que solo actúa dejando pasar la frecuencia baja, pero es un choque, también es una trampa de rechazo para la frecuencia alta, a la que no le queda más remedio que entrar a los transceptores o salir de ellos hacia la línea. Esto permite a las empresas de telecomunicaciones de energía tener sus propias telecomunicaciones, de manera que no dependen de un siniestro en la red de telecomunicaciones públicas para poder mantener las necesarias comunicaciones que permitan restablecer la energía eléctrica, por ejemplo, a partir de un apagón. A esta técnica se la denomina onda portadora sobre líneas de alta tensión, denominada como OPLAT, y las normas que determinan la compatibilidad y el diseño de los equipos están dadas por la Comisión Electrotécnica Internacional en las normas número 353, 358, 495 y 663.
Las líneas de baja tensión de distribución eléctrica también pueden ser utilizadas como medios de telecomunicaciones. En definitiva, se trata de circuitos eléctricos y siempre en un circuito eléctrico será posible inyectar una portadora y modularla. Se había pensado y se había desarrollado un sistema que permitía, entrando en una red de baja potencia, tener comunicaciones de banda ancha a corta distancia, por ejemplo, para distribuir señal de Internet en un barrio. Pero comercialmente el producto no fue competitivo con respecto a otras alternativas, en particular la creciente aplicación de la fibra óptica directa al hogar. Resumiendo entonces, familias de construcción de líneas de transmisión hay dos, la de cables excéntricos o apareados, reunidos de apares quiere decir, o la de cables coaxiales, que el cable, la denominación coaxial, precisamente hace referencia a que tanto el conductor interior como el exterior coinciden en el eje. Es decir, si vamos otra vez a la figura, el eje del conductor central es el mismo eje en el que se desarrolla el conductor exterior. ¿Cómo se conectan las líneas de transmisión? La conexión de las líneas se clasifica según la conexión eléctrica y potencial en cada conductor respecto de tierra, en dos formas, balanceada y desbalanceada. La conexión eléctrica balanceada hace referencia a que ambos conductores tienen la misma impedancia con respecto a tierra. Es decir, que tomando un medidor de impedancia, conectando un cable y midiendo, obtendríamos el mismo valor que midiendo en el otro cable. El hecho de que esté balanceado hacia tierra permite que un ruido del exterior, una inducción, genere la misma tensión de ruido R y con el mismo signo en ambos conductores. Mientras que la señal se inyecta en forma diferencial, es decir, en un medio BS, o sea, la mitad de la tensión de la señal en un conductor y la mitad de la tensión en otro conductor, con fase opuesta. Entonces, la diferencia de potencial entre este conductor y este será un medio BS menos un medio BS, es decir, BS. Sin embargo, la diferencia de potencial, cuando la aplicamos en el extremo de la carga, terminará siendo la tensión sobre la resistencia de carga en este sistema, que por conveniencia tenemos transformadores de relación 1 a 1, nos queda lo que llamaríamos conductor A y conductor B. A menos B, diferencia de potencial A menos B, quedaría matemáticamente un medio de BS más BR, que es la tensión que se desarrolla en A, menos un medio BS más BR, que es la que se desarrolla en B. Aquí se simplifica, es decir, se restan entre sí los BR y nos queda nuevamente la señal BS libre de ruido. Si el equilibrio, el balance respecto a tierra es preciso, es óptimo, obtendremos una reducción de ruido óptima, prácticamente sin BR residual. Como dice aquí, debe cuidarse que ambos conductores estén igualmente puestos a las fuentes de ruido, de modo que la tensión de ruido en cada uno sea lo más idéntica posible, a efecto de que se produzca la cancelación total en la carga. Esta es la razón por la cual se retuercen los pares de cables o se efectúan transposiciones en las líneas aéreas montadas sobre postes, para que las fuentes de ruido hagan una exactamente misma inducción o lo más posiblemente parecido en cada uno de los conductores. La línea de conexión eléctrica desbalanceada se aplica con los cables coaxiales. Una línea de transmisión en conexión desbalanceada posee un conductor a potencial de tierra, mientras que el restante se encuentra a potencial de la señal. Justamente el cable coaxial tiene la conformación de construcción para este tipo de conexión. En este caso, tenemos la misma fuente de señal que en el caso analizamos antes,
la misma tensión BS, pero va a ingresar ahora al conductor central conectada y va a salir por él. Y el conductor de retorno va a ser la malla o conductor exterior del cable coaxial. Ese se va a conectar a tierra, de manera que cuando una tensión exterior de ruido quiera inducir o produzca una inducción en el conductor, lo va a hacer solo en el conductor exterior. Malla o blindaje, que como está conectado a tierra, derivará a tierra ese potencial y mantendrá así indemne al conductor central de esa inducción. Esta es la manera de cancelar el ruido que tiene la conexión desbalanceada y que se puede aplicar en cables coaxiales. Aquí la tensión sobre la resistencia de carga será igual a BS más 0 porque el ruido ha sido atrapado por la malla y conducido a tierra. Con la transmisión de señal desbalanceada, el cable de tierra también puede ser la referencia a otros cables que lleven señales. Si ese es el caso, el cable de tierra debe ir en donde va cualquiera de los cables de señal. Pero a veces esto crea un problema, porque una longitud del cable tiene resistencia, inductancia y capacitancia. Por lo tanto, puede existir una pequeña diferencia de potencial entre cualquiera de los dos puntos en el cable de tierra. En consecuencia, el cable de tierra no es un punto de referencia perfecto y es capaz de inducir un ruido en él. Un cable coaxial estándar de dos conductores es una línea desbalanceada siendo la pantalla la que se conecta a tierra. Bien, decíamos que la figura 2 del 5.2 anterior muestra un sistema de transmisión desbalanceada y la diferencia de potencial en cada cable de señal se mide desde el cable de tierra. En realidad debe prescindirse de los transformadores, puede prescindirse, no necesariamente, salvo que se desee adaptar impedancias diferentes o mantener aislación entre circuitos. En cambio, en el caso de la conexión balanceada, el transformador era un buen elemento para asegurarnos que el potencial conectado a cada uno de los conductores del cable tengan la misma mitad de potencial aplicado en el primario. En el caso de relación 1-1 claramente. Los transformadores que hemos visto recién, además de una relación de transformación desigual, podrían, en el caso anterior eran de 1-1, pero podrían ser de distinto valor, 1-4, 4-1 o lo que fuere, tienen la posibilidad, cuando la relación es precisamente distinta de 1-1, de adaptar la impedancia, producir una variación de impedancia entre el primario y el secundario. Los transformadores son utilizados para acoplar dos o más circuitos, satisfaciendo una o más de las siguientes necesidades. Primero, aislar los potenciales continuos o de polarización de un circuito y otro. Es decir, este circuito podría estar referido a un potencial de fuente de 500 voltios y este de 10 voltios y se podrían conectar a través del transformador que aísla lo que es lo galvánico, es decir, lo que tiene que ver con la conducción de corriente, y del otro lado lo mismo, de forma que los potenciales que se desarrollan en una parte del circuito, el circuito secundario, no se transfieren al circuito primario, pero sí las señales variables, que son las que nos interesa acoplar a través del transformador. Así que decíamos, aísla los diferentes potenciales, adapta diferentes valores de impedancia y por lo tanto de tensión, y también cambia las conexiones balanceadas a desbalanceadas, es decir, puede servir para adaptar un circuito de conexión desbalanceada a balanceada y viceversa. Este es un transformador que, si bien en este caso está como 1-1, no está entonces adaptando impedancias, presentará los mismos niveles de tensión de señal de un lado y del otro. Y la impedancia será igual mirando de este lado del primario o de este lado del secundario. Pero tiene una diferencia. Este lado es un lado equilibrado, con punto medio, que permite entonces balancear la tensión de señal, mitad en un conductor y mitad en otro. Mientras que hacia el lado de conexión desbalanceada nos permite mantener la tierra en uno de los extremos y el otro será el único extremo libre o vivo de tensión. Aquí el punto de referencia a tierra está en el centro del lado balanceado y entonces cada uno de los conductores es vivo en igual potencial respecto de tierra, salvo la fase opuesta.
Estos transformadores, que tienen la capacidad o función de adaptar una conexión desbalanceada a balanceada o viceversa, se los denomina balunes, donde bal viene de balanced y de unbalanced. Un balún puede realizarse con un transformador de rayamiento sobre un núcleo de ferrite, como hemos visto recién, o con núcleo de aire. El balún debe tener una protección electrostática conectada a tierra física para minimizar los efectos de capacitancias dispersas. Esto significa que generalmente estos transformadores están dentro o conectados a una chapa que lo cubre casi totalmente. Esa chapa, esa lámina conductora, como jaula de Faraday conectada a tierra. Otra forma de adaptar la impedancia entre las líneas de remisión y la carga es por medio de llamados transformadores de cuarto de onda o stubs que veremos más adelante.